Buenas tardes, Dios les bendiga, ¿cómo estamos? Yo me siento muy feliz, muy contento este día sábado tan rico. Bueno, aquí en Jalisco está nublado, está sabroso el clima. No sé cómo esté por aquella parte donde tú estás conectado. Si estás aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, pues vamos a estar en el mismo clima, ¿no? Pero si estás en otro lugar, pues qué maravilloso que nos puedas estar acompañando el día de hoy. Gracias por darnos el privilegio de entrar hasta tu hogar y sobre todo estar contigo, dándote este mensaje tan hermoso, tan maravilloso que es el mensaje del Evangelio, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, un mensaje que ha revolucionado a través del tiempo, un mensaje que ha traído cambios a nivel personal, familiar, nacional, porque cuando yo veo noticias o escucho el avivamiento que se ha desatado en otros países, me llena mucho de alegría, me satisface que la palabra de Dios siga teniendo ese impacto, ese poder. Y como lo hemos venido haciendo ya en esta serie que le hemos titulado La Cruz, el emblema de nuestra adoración. La cruz, el emblema de nuestra adoración. Y el día de hoy vamos a ponerle la cereza al pastel. Vamos a estar terminando ya esta serie de la cruz. Es un tema inagotable, ¿eh? Es un tema inagotable, un tema que tiene para años y años seguir hablando de la serie de la cruz. Pero bueno, yo creo que hemos tocado los puntos más importantes, los puntos que son relevantes con respecto a esta doctrina de la salvación. Porque la cruz abarca el tema de la doctrina de la salvación y sabemos que el tema de la salvación es algo que a todos los hijos de Dios nos interesa. El día de hoy traigo en mi corazón un pesar, una tristeza, aunque estoy contento porque Dios es bueno, es maravilloso, es lindo, es misericordioso con nosotros, pero no falta más de una mala noticia, una noticia un poco triste. Esa noticia triste, pues el día de hoy en la mañana recibí un mensaje que el hermano de un buen amigo, el hermano del pastor Raúl Mendoza, ya partió para con el Señor. Hoy en la mañana nuestro pésame, nuestra condolencia al pastor Raúl, a toda su familia. Sabemos que en esta situación pues es un poco complicado, ¿no? Decirle a la persona, siento o entiendo lo que está pasando. Ninguno de nosotros podemos expresar esa parte, el entender el dolor de otra persona. Es muy complicado, es muy complicado. En este momento la gente se encuentra con todas las emociones pues encontradas. No se sabe qué se siente, pero yo conozco al pastor Raúl Mendoza y es un gran amigo y yo sé que está fortalecido en el Señor y pues nuestras oraciones para él y su familia. Gracias a Dios porque también él estuvo delicado de salud y ya Dios lo restauró, Dios lo sanó. Ya está muy bien, sigue todavía en ese proceso, pero considero que esto es poco a poco. Y amado Raúl, amigo, Dios te bendiga hasta allá en Monclova, Coahuila. Dios te bendiga y Dios fortalezca tu vida y a los tuyos. Te amamos mucho. Un abrazo desde Jalisco hasta esas tierras hermosas. Hemos estado también orando mucho por una hermana durante estos días. Dios me ha dado la oportunidad de poder orar por ella, la hermana Ruth, allá en el estado de Chiapas, allá cerca de la costa de Chiapas, casi frontera con Guatemala.
también ella, hemos estado pidiéndole mucho a Dios que la sane de esa enfermedad, y yo creo que Dios es bueno, y dice la palabra de Dios que Él no ha cortado su oído para no oírnos, sino que Él está atento al clamor de sus hijos, y yo considero que esto es la oportunidad que tenemos de poder abrazar esa promesa maravillosa. Bueno, hay muchas cosas. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que ya estamos aquí juntos. Y quiero iniciar con este tema que el día de hoy continúo. Y bueno, hoy vamos a terminar con la serie La Cruz, el emblema de nuestra adoración. Y nuestro tema el día de hoy es la provisión. La provisión que es la cruz. Para esto quiero aferrarme o quiero basarme esta prédica en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1 al 5. Luego me voy a saltar al versículo 14 y luego al versículo 18. Voy a leer dos pasajes bíblicos. En primer lugar, Juan capítulo 1, verso 1 al 5 y versículo 14 y luego versículo 18. Y luego vamos a leer Primera de Corintios capítulo 15, verso 14. ¿Estamos por entendido? Así que le voy a dar lectura a la primera parte de estos versículos. Dice la palabra: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué increíble, el Dios invisible dándose a revelar a través de su Hijo. Jesús da testimonio y dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que acepta al Hijo, acepta a aquel que lo envió. Y aquel que lo envió, pues es el Padre. Entonces, muchas personas me preguntan: pastor, y en aquel día, cuando nosotros estemos en la gloria, delante de allá en el cielo, delante de Dios, ¿a quién vamos a ver? ¿Vamos a ver al Padre? ¿Vamos a ver al Hijo? ¿O vamos a ver al Espíritu Santo? Creo, en mi humilde respuesta lo voy a decir de esa manera, porque otros podrán tener una respuesta, otra idea diferente. Respetable, claro, respetable, porque no todas las ideas van a ser. Cada cabeza tiene una idea diferente. Mi idea es que cuando nosotros lleguemos ante el Padre Celestial, o cuando lleguemos al cielo, al que vamos a ver es a Jesús. ¿Y de dónde me baso para decir eso? En lo que Pablo dice a la iglesia de Colosa, que en Jesús habitó corporalmente toda la deidad. Eso significa que Jesús es la representación corporal del Padre y del Espíritu Santo. En Él se refleja tanto el amor del Padre como el poder del Espíritu Santo. Jesús es la imagen del Dios invisible. Así lo dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, que Dios nunca ha sido visto, pero el Hijo lo vino a revelar. Por lo tanto, cuando nosotros lleguemos a la patria celestial y estemos con Dios en el cielo,
Algo maravilloso es que al que vamos a ver es al Hijo. Y tú vas a ver al Hijo, y como Jesús lo dijo, Jesús mismo lo menciona diciendo, el que ve al Hijo ve al Padre. Entonces vamos a ver al Padre manifestado en el Hijo y al Espíritu Santo en el Hijo. Porque muchas personas me dicen, yo pensé que íbamos a ver al Espíritu Santo volando como paloma en el cielo. No, esa fue una sola manifestación en el tiempo del bautismo de Jesús. El Espíritu Santo descendió en forma corpórea, en forma corporal, pero fuera de ahí ya el Espíritu Santo no se ha manifestado nunca más en la vida de un cristiano en forma de paloma. Ha tomado muchos simbolismos y muchos cristianos han tenido revelación de él de una manera diferente. Entonces vemos nosotros que en esta parte de la palabra de Dios dice, a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. Y personas me dicen, pastor, ¿Moisés acaso no lo vio? No, Moisés no vio a Dios. Moisés, cuando subió al monte, él le dice, porque el deseo de Moisés era ver a Dios, y le dice, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, te voy a poner en la hendidura de la peña, y cuando yo pase frente a ti, yo voy a hablar o voy a gritar y voy a decir, grande, grande es Jehová, grande misericordia, clemente con el que seré clemente. Y tú voltearás y no verás mi rostro, sino que verás mis espaldas. Vemos nosotros que nadie vio el rostro de Dios ni en el Antiguo Testamento hasta que Jesús vino y él manifiesta el amor, el poder de nuestro Dios. Entonces el unigénito Hijo del Padre nos vino a mostrar cómo es el Padre realmente, en su amor, en su misericordia, en su bondad. Primera de Corintios capítulo 15 verso 14 dice la palabra: y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Ok, la cruz es el símbolo de la muerte, porque ahí fue donde muchos pagaban el precio por sus obras. Recordemos que Roma, uno de los juicios que Roma practicaba o daba en este caso Roma presentaba como un juicio capital, era la muerte de la cruz. Mucho más castigos, pero sin embargo era una de las cosas por el que Jesús murió. Entonces la cruz representa para nosotros el sacrificio del unigénito del Padre, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por amor a nosotros. Pero sin embargo, el mensaje real de la cruz es el crucificado. Ojo, el mensaje principal de la cruz es el crucificado. Eso significa que el mensaje es Jesús, su obra, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahí es donde nosotros nos centramos, y ese es el foco de nuestra predicación, es el enfoque de nuestra predicación. Por eso Pablo, el día jueves yo le decía, Pablo dijo, me propuse no saber otra cosa entre ustedes, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el mensaje y ese es el propósito por el cual Dios nos ha levantado para proclamar el Evangelio, porque hablamos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En la eternidad Dios planeó la salvación del hombre. Antes de que el hombre fuera creado, Dios tenía ya un plan de salvación. Recuerda que solamente existe un plan, no existen dos planes. Nosotros los seres humanos decimos, bueno, si me falla el plan A, voy a utilizar el plan B hasta el plan Z, si tú quieres. Pero Dios no, Dios tenía un plan trazado desde la eternidad, un plan trazado para la salvación del hombre, y Dios planeó eso de una manera estratégica. El plan de Dios es único.
Pueden existir muchas estrategias, pero el plan de Dios es único, y mujeres cuya creación y caída no tenían una realidad en el tiempo. Ojo, antes de que el hombre fuera creado, antes de que el hombre y la mujer fueran creadas a imagen y semejanza de Dios, Dios ya había creado un plan de salvación, y esto está fuera de la realidad humana, está fuera de nuestro alcance, en la comprensión de nuestra mente, está fuera esa realidad. ¿Cómo es que Dios iba a crear al hombre a su imagen y semejanza, pero ya tenía un plan trazado de salvación? Bueno, es que acuérdate que cuando Dios creó al hombre, también le dio uno de los dones impresionantes, que es el don de la libre voluntad, de libre albedrío. Entonces, cuando Dios creó al hombre, Dios le dio la capacidad de elección. Por eso, cuando lo puso en el huerto, le dice: de este árbol de la vida puedes comer, pero el árbol de la ciencia de bien y mal no podréis comer. Entonces, ahí Dios puso a pruebas de la voluntad del hombre, cuál iba a ser la decisión correcta o incorrecta que iba a tomar. Conocemos la historia, por eso Dios se preparó. Pastor, si Dios ya sabía que el hombre le iba a fallar, ¿por qué entonces lo hizo? Bueno, es que recuerda que Dios es amor, pero si Dios es amor y no tiene a quien manifestarle el amor, entonces, ¿de qué sirve hablar de un Dios de amor si no hay una forma de manifestarlo? Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? ¿De qué manera tú y yo ahora entendemos que Dios nos ama? No, ¿por qué? Ahora, ¿cómo lo podemos expresar? Sencillo. Dios te ama porque te perdonó. Dios te ama porque tiene en olvido tus pecados. ¿Y cómo es eso? Porque ya Dios lo había planeado desde antes. Entonces, después de la creación y caída, en el perfecto momento de la historia humana, Cristo vino al mundo para llevar a cabo ese plan. Ojo, en un tiempo determinado. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice la palabra: llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios no se adelantó, Dios esperó el tiempo preciso para enviar a Cristo, para que su plan se cumpliera. Si Dios ya tenía planeado de esto desde antes de que el hombre fuera creado, eso hablamos desde en la eternidad, entonces Dios tuvo que esperar el momento oportuno. ¿Por qué Dios no lo hizo cuando Adán y Eva pecaron? ¿Por qué no en ese momento Dios envió a su Hijo a morir? Porque no era el tiempo oportuno, porque no era el momento adecuado. Dios tuvo que esperar el momento exacto, el momento adecuado para enviar a su Hijo. Entonces todo en el universo apunta hacia el Salvador. Todo en el universo apunta hacia el Salvador. Todo principio, toda promesa, toda verdad de la palabra de Dios tiene valor únicamente en relación con la persona y la obra de Jesucristo. Es por eso que en Colosenses 1:18 dice que la totalidad del plan de Dios se resume en una sola cosa: que Él tenga preeminencia, o sea, el primer lugar en todo. Y eso es algo maravilloso. ¿Quién tenía que llevarse la gloria? Por eso, cuando el pueblo de Israel, o más bien dicho, cuando la creación, los hombres pasaban un proceso de prueba, como en el caso de en el caso de Adán y Eva, que ellos pecaron. Dios no envió a su Hijo a rescatar a Adán y a Eva, sino que utilizó un cordero como señal de lo que iba a venir muchos años después.
Bueno, cuando el pueblo estaba ya teniendo ciertas situaciones, Dios levantaba caudillos, Dios levantaba reyes, Dios levantaba profetas, Dios levantaba sacerdotes, pero ninguno de ellos era el Mesías, era el Cordero de Dios, porque Dios tenía que esperar el momento exacto. El pueblo de Israel, hablando enfáticamente al pueblo de Israel, el pueblo de Israel ha pasado por procesos muy difíciles hasta el día de hoy. Naciones quieren verla destruida, pero sin embargo Dios en su momento tiene la respuesta, la solución a cada situación del pueblo de Israel. Entonces, cuando el pueblo de Israel estaba en la situación de bajo el imperio, bajo el yugo de Roma, Dios tuvo que enviar en ese momento, en ese preciso momento, Dios tuvo que enviar a su Hijo para que pudiera darles esperanza de restauración. Pero dice la palabra de Dios que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces, Israel perdió la oportunidad, pero todos aquellos que le recibieron, Dios el Padre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, de aquí en adelante, nuestra preeminencia es Cristo Jesús. Nuestra preeminencia debe de ser su persona, su obra, lo que Él hizo por ti y por mí. Entonces, cuando nuestra predicación no debe estar enfocada en otra cosa más que en la persona de Jesús. Podemos hablar de Salomón, podemos hablar de David, podemos hablar de Elías, podemos hablar de cualquier otro profeta, pero nuestra preeminencia va a ser Jesús, siempre el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, la preeminencia de Cristo es fundamental en dos cosas. Número uno, en su persona, y número dos, en su obra. La pregunta que surge a través de muchos años es: ¿quién es Jesucristo? Bueno, es y siempre fue Dios. Esa es la respuesta. ¿Quién es Jesucristo? La respuesta es muy sencilla. Es y siempre será Dios. Por eso Pablo dice: tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, cuando hablamos de Jesucristo hombre, hablamos del Dios encarnado. ¿Quién es Jesucristo? Es y siempre será Dios. En un instante preciso en el tiempo se hizo y siempre será hombre, el Hijo del Hombre. ¡Qué increíble! Y esto es la locura de la predicación. La locura de la predicación es hablar de que en un instante, en un momento de la historia, Jesús, o el Hijo de Dios, se hizo y siempre será hombre. Vuelvo a repetir lo que el apóstol Pablo menciona. Tenemos un solo mediador, Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Y si te das cuenta, Jesucristo no es un nombre propio. Jesucristo no es un título. Jesucristo es una combinación de Jesús y Cristo, que traducido es el ungido, el Mesías. Jesucristo es Jesús el ungido, Jesús el Mesías. Por lo tanto, cuando hablamos de Jesucristo, hablamos del Hijo de Dios. Entonces, hacia el final del primer siglo, las doctrinas de la deidad y la humanidad de Cristo Jesús fueron atacadas. ¿Por qué se escribe el Evangelio de Juan? El Evangelio de Juan se escribe como un evangelio apologético. ¿Qué es apología? La apología es la defensa de vuestra fe. Eso es lo que significa apología. Bueno, el Evangelio de Juan fue escrito con ese interés, con ese propósito: defender la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Para que te quede claro, te lo voy a poner de esta manera muy sencilla. Si has analizado los evangelios, hay un solo evangelio en 4 libros que lo explican: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ok, si has analizado, hay 2 evangelios que contienen una genealogía. Y hay 2 evangelios que no tienen genealogía. Marcos y Juan no tienen genealogía. Lucas y Mateo sí tienen genealogía.
genealogía. Ok, aquí, ¿por qué lo estoy mencionando? Porque cuando hablamos nosotros de que la deidad de Cristo fue atacada, surgen los evangelios. El evangelio de Juan surge. Y el evangelio de Juan empieza con la declaración: en el principio era el verbo. Ahí no hay genealogía. En ningún capítulo de Juan hay una genealogía, porque el propósito de Juan era defender la deidad de Jesús. Era defender que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso él inicia en el principio. Nos trasladamos hasta Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios. En ese principio de Génesis 1:1 y en el principio de Juan 1:1 estaba hablando de un ser, de una persona, de un personaje, el Verbo, que es el Hijo de Dios. Espero no te haya confundido con esa parte, pero es importante que tú y yo lo entendamos, que el Evangelio de Juan no nos habla, o más bien dicho, nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, que Jesús tenía eternidad. O más bien dicho, tiene eternidad. Y cuando se hizo hombre, Él no perdió esa eternidad, sino que Jesús mismo lo dice allá en el Evangelio de Juan. Ahí en el Evangelio de Juan capítulo 17, verso 5 dice, le dice al Padre: regrésame, devuélveme la gloria que yo tenía contigo desde el principio. Allí Jesús está hablando de su preexistencia. Jesús entonces sabía de dónde había venido, y él sabía a dónde tenía que regresar. En el Evangelio de Juan capítulo 3 se lo menciona. Entonces, para aclarar la confusión del apóstol Juan, escribe quién era Jesús. ¿Quién era Jesús entonces? Jesús es el Hijo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora, en 1 Corintios capítulo 15, verso 3 al 4, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora Pablo volvió a las bases, a lo que primordialmente interesa, a lo que vale verdaderamente la pena, a lo importante, a la importancia de la predicación. ¿Qué es lo más importante que debemos de saber de la Biblia? Debe ser esto. Así sencillo. Pablo lo dijo, que esta es la principal prioridad, es la doctrina más importante que debemos de tener clara en nuestra mente, porque es lo más importante que Cristo nos enseña. Número 1, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Esto fue su muerte como sustitución. ¿Te acuerdas? Siempre en esta serie manejé un eslogan: la cruz, el lugar del intercambio. Ahí Jesús intercambió todo. Y Pablo dice, esto de que Cristo murió por nuestros pecados es la muerte como sustitución. Sufrió la muerte que todos merecíamos, porque la paga del pecado es la muerte. Pablo lo menciona en Romanos 6:23. Pagó el castigo de todo pecado que se haya cometido, todo pecado pasado, presente y futuro. Todos nuestros pecados fueron derramados sobre el Señor Jesucristo, pero ya estaba escrito. Número 2, Cristo murió conforme a las Escrituras. La muerte de Cristo estuvo de acuerdo con el plan de Dios. ¿Te acuerdas del plan predeterminado de Dios? Él ya tenía un plan trazado desde la eternidad para nuestra salvación. Y hay muchos pasajes bíblicos que podemos utilizar. Por ejemplo, Génesis 3:15, Génesis 3:22, Levíticos capítulo 1, verso 5, verso 16. En el libro de Job encontramos también el versículo capítulo 19, verso 25 al 27, en el Salmo 16, Salmos 22, y sobre todo, ¿no?, el pasaje sobresaliente, Isaías 53, que nos habla del sacrificio, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el plan de la salvación.
Ahora, estaba escrito que Cristo tenía que morir, pero también, sorpresa, también estaba escrito y está escrito que el Mesías tenía que padecer, pero también tenía que resucitar, levantarse de la tumba, que también estaba escrito, ya estaba trazado que el Mesías tenía que ser sepultado. ¿Por qué era importante que ocurriera ahora sí, lo que nosotros los mexicanos decimos, el entierro, pero allá era la sepultura? ¿Por qué era necesario que el Mesías fuera sepultado? Porque tenía que estar auténticamente muerto. ¿Te acuerdas cuando los dos soldados se acercaron para ver si estaban vivos? A los únicos que encontraron vivo era a los dos ladrones que tenían a su lado. ¿Qué hicieron con los ladrones? Les quebraron las piernas para que murieran más rápidamente. Pero cuando llegaron a Jesús, ya él estaba muerto. Pero para verificar que realmente estaba muerto, el soldado incrustó la lanza en su costado y la metió. Algunos apologistas dicen que cuando el soldado insertó la lanza en el costado del maestro, le perforó riñones, el hígado, y llegó a tocar el corazón. Por eso al momento de que saca la lanza, ya no había tanta sangre, sino había agua, pero agua mezclado con sangre. Entonces el soldado se dio cuenta que realmente ya Cristo estaba muerto, era necesario. Por eso era el sepulcro, para eso fue Cristo sepultado, porque era importante que ocurriera esto para que hoy en día nosotros tuviéramos evidencia de que Cristo realmente murió. Él murió cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese momento los evangelistas dicen expiró, y la palabra expirar quiere decir murió. Ahí él entregó el espíritu, murió realmente. Entonces los judíos del primer siglo creían que el alma y el espíritu no dejaban totalmente el cuerpo hasta el final del tercer día. Así que el hecho de que Jesús fuera enterrado y que estuviera en la tumba 3 días era crucial para este mensaje tan maravilloso. Ahora entendemos por qué algunos judíos hasta el día de hoy velan a sus muertos 3 días. Y mira, cuando mi madre vivía, ella nos comentó de una historia de una persona que falleció. El médico dio el veredicto de que estaba muerto. Él dio fe y legalidad que había partido esta persona, y sus hijos pues dijeron: ¿qué vamos a hacer? Pues lo enterremos. Pero el deseo de esta persona era que el día que él muriera, si moría en la mañana, en la tarde lo enterraran. Bueno, los hijos cumplieron el deseo del padre y lo enterraron. Pero dice que cuando lo enterraron, después llega el hijo mayor y pregunta: ¿y de qué falleció papá? No, pues falleció de un infarto. Pero no lo deberían haber enterrado, porque hay diferentes tipos de infarto, y tenían que haber esperado 1 día, 2 días para ver si no reaccionaba. El joven llegó a los 5 días después de haber sido enterrado su padre. Entonces él va y pide permiso para desenterrarlo, y la sorpresa fue de que el padre había resucitado, voy a ponerlo así, porque el infarto no era tan cruel, o no había sido tan fuerte, que él volvió a la vida. Pero lo que sucedió que murió, pero porque se perdió el oxígeno, no podía respirar, y la caja estaba toda rasguñada. Y ahí viene la creencia, ¿no? De que dependiendo del tipo de muerte, hay que esperar los 3 días para ver si no se levanta. Bueno, en este caso, los judíos tenían esa creencia, por eso esperaban 3 días para velar el cuerpo, y de esa manera, pues, poderlos esperar si no resucitaban. Pero cuando Jesús muere, realmente a él lo descuelgan de la cruz, lo envuelven y lo meten a la tumba, y le ponen una piedra pesada para que nadie robara el cuerpo. Bueno, esto era necesario sobre todo para que le diera poder al mensaje que hoy predicamos.
Cristo fue levantado de entre los muertos. Esto es algo extraordinario. Y este es el centro del mensaje. Este es el focus de la predicación. En esto se centra todo lo que Dios tiene planeado para nosotros, ya que la resurrección de Cristo es la única base para la esperanza cristiana. Ahora, ojo con lo que voy a mencionar. Jesús, si nosotros creemos en la persona de Jesús y no creemos que Él murió, como dicen las Escrituras, vana es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. ¿Estamos de acuerdo? Si Cristo no murió, entonces nuestra predicación no sirve. Ahora, ¿en dónde se basa la esperanza de la vida eterna? ¿En dónde se basa? ¿En la muerte de Cristo? Pero en la muerte de Cristo, Pablo dice, si Cristo no resucitó, entonces ¿para qué predicamos? Si Cristo no resucitó, entonces ¿para qué damos este mensaje? No hay un motivo, no hay un porqué. Pero el mensaje que nosotros traemos es que Jesús nació como un hombre como nosotros. Pero dice la palabra de Dios, y al principio de esta serie de la cruz, yo leí un credo, y el credo dice de esta manera, que creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, nacido de la Virgen María, pero engendrado por el poder del Espíritu Santo, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, pero que al tercer día resucitó, se levantó de entre los muertos. Ese es el centro de la predicación, y esto es el mensaje que nosotros tenemos que transmitir a todo el mundo. Si Cristo no se levantó, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Porque la salvación o la vida eterna precisamente se centra en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué increíble, ¿verdad? Qué es lo maravilloso. Entonces, el verbo aquí aparece conjugado en un tiempo perfecto que significa que fue una acción pasada con resultados presentes continuos. Jesús resucitó, una acción pasada, pero con efectos continuos presentes o presentes continuos. ¿Qué significa? Que el poder de la resurrección sucedió hace ya 2000 años, pero observa, el efecto de la resurrección hasta el día de hoy continúa. Si Cristo resucitó, entonces tú y yo tenemos la esperanza de resucitar juntamente con Él. Creemos en esto, aceptamos esta obra tan maravillosa. Entonces, por su victoria sobre la muerte, Jesucristo para el creyente es el origen de la vida. En la resurrección, el origen del poder de la resurrección. Si Cristo resucitó, entonces todos nacemos con vida física, pero muertos espiritualmente. Cuando creemos en el Evangelio, no sucede lo contrario. Identificados con Cristo en su muerte y resurrección, ahora estamos muertos al pecado, pero vivos para con Dios. ¡Qué increíble! ¡Qué maravilloso! ¡Qué mensaje tan importante para nosotros en la actualidad! ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros los hijos de Dios? De que este cuerpo un día dejará de tener vida, pero Dios tiene preparado un mejor cuerpo para nosotros. Por eso la muerte para nosotros es como aquel poema. Y quiero terminarlo recitando un pedazo de ese poema. Yo espero a la muerte como espero a mi amado, porque la muerte me abre la puerta a la eternidad. Y en la eternidad veré al más hermoso de los hijos de los hombres, transfigurado de un hombre mortal a un inmortal. Y así como es mi amado, seré yo, tal y como Él es. Esa es la esperanza que nosotros tenemos como hijos de Dios. Realmente tenemos que aferrarnos a este mensaje. Tenemos que aferrarnos a esta promesa, que Cristo vive. Él vive
y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y si Él vive, nosotros también viviremos eternamente con Él. Si Él reina, nosotros reinaremos juntamente con Él. Así que, mis amados, no perdamos la fe, no dudemos ni desconfiemos de las promesas de Dios. Dios traerá vida eterna a tu casa, resurrección a tus finanzas, resurrección a tu matrimonio, resurrección a tus hijos, resurrección a tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que este mensaje haya quedado y siga grabado en tu corazón y en tu mente. Te envío un gran abrazo, muchas bendiciones, y antes de todo vamos a orar para que Dios bendiga la vida de nuestros hermanos y la vida de todos aquellos que hoy pudieron estar con nosotros. Padre, te doy gracias por darnos el privilegio, la bendición de poder clamar e interceder, Señor, por aquellos que han muerto y que han resucitado, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, en un cuerpo, en una nueva esperanza. Y quiero, mi Dios, que tú traigas bendiciones sobre nuestras familias, bendiciones sobre aquellos que han estado dando, Señor, testimonio de tu poder. Oramos, Señor, en esta tarde por el pastor Raúl Mendoza, por toda su familia, fortaleza a su alma, fortaleza a sus vidas, Señor, por la pérdida de su hermano. Oramos por la hermana Ruth, Señor, que ha estado delicada de salud, pero sabemos que tú estarás haciendo una obra gloriosa en ella. Le bendecimos, Señor, hasta allá donde ella se encuentra, a ella, a toda su casa, a toda su familia, Señor. Bendecimos, Señor, a sus pastores, al pastor Alexander y a la pastora, Señor, a su esposa Enriqueta. Bendícelos grandemente. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias porque tú traerás victoria sobre ellos. Gracias, mi Señor. Gracias, Cristo Jesús. A ti sea la gloria. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos el día jueves a las 7 de la tarde. Un abrazo. Hasta pronto.